La sombra que gobernó Roma. En las páginas de la historia romana, entre los muros del Palatino y el tumulto del Foro, emerge una figura femenina que, a pesar de las sombras que rodean su nombre, dejó una profunda huella en el Imperio Romano. Bienvenidos a la Historia en Violeta. Hoy hablaremos de Livia. Con Livia empezamos a meternos en un inmenso jardín como es el de los primeros emperadores romanos. Y es que Livia no solo fue la última esposa de Augusto, el primer emperador, sino también madre, abuela, bisabuela y hasta tatarabuela de emperadores. Toda una estirpe que se formó bajo su figura, dada la avanzadísima edad a la que falleció, pero a la que no todos apreciaban en la familia, tal y como te voy a relatar a continuación. No obstante, ya antes de entrar en materia, quiero anunciarte que estoy ahorrando para comprar una nueva cámara y así regresar de nuevo al formato vídeo más voz que he tenido hasta ahora. Para ello puedes ayudarme de dos modos. El primero es mediante una aportación completamente voluntaria en mis cuentas de Buy Me a Coffee y de PayPal, cuyos enlaces te dejo tanto aquí arriba como en la cajita de descripción. Y la segunda manera es ayudándome a que el algoritmo de YouTube haga de las suyas, dándome un like, dejándome un comentario o compartiendo este vídeo con quien creas que lo puede encontrar interesante. De esta manera, este proyecto podrá crecer y entrar en el programa de monetización. Y ahora sí que sí, si te parece bien, ¡empezamos! Livia era hija de Marco Livio Druso Claudiano, político y militar, y de Alfidia, de quien, para variar, pues no tenemos más datos. Contrajo matrimonio en primeras nupcias con Tiberio Claudio Nerón, con quien tuvo al futuro emperador Tiberio y al político y militar Druso. Posteriormente, acabaría casándose de nuevo con el emperador Augusto, convirtiéndose en su tercera esposa. De esta unión no nacería ningún hijo. Livia habría nacido a principios del año 59 a.C. Era conocida con el diminutivo de Drusila o Pequeña Drusa. Su padre, Marco Livio, terminó voluntariamente con su vida tras la derrota en la batalla de Filipos junto a algunos de los autores del desvivimiento de Julio César. Ese mismo año contrajo matrimonio con Tiberio Claudio Nerón, que era primo suyo. Al estallar el enfrentamiento entre Marco Antonio y Octavio, Tiberio se posicionó a favor del primero. Livia y Tiberio se vieron obligados a abandonar Roma en el 41 a.C., llevando consigo a su primogénito, el futuro emperador Tiberio, de apenas un año de edad. No obstante, con la reconciliación de Octavio y Marco Antonio en el 40 a.C., la familia pudo regresar al hogar estando Livia ya embarazada de su segundo hijo, Druso el Mayor. Con el regreso de Livia y Tiberio a Roma, Octavio se encontró con la familia y se dice que se enamoró perdidamente de Livia, muy probablemente por su belleza, de gran fama en la época. Livia, recordemos, estaba casada con Tiberio Claudio y embarazada de él. Por su parte, Octavio estaba casado con Escribonia, su segunda mujer. Pero nada de esto pareció ser un impedimento para su amor. Tiberio aceptó el divorcio de Livia, quizá deseoso de obtener el favor político y vital de Octavio. Es más, se dice que acudió a la boda de su ahora exmujer. Y Octavio, por su parte, ya tenía antecedentes de divorcio, pues años antes se había deshecho de Claudia, hija de Fulvia, de quien ya te hablé en un vídeo anterior que puedes ver aquí arriba. Livia y el todavía Octavio contrajeron matrimonio. Era el año 39 a.C. y esta unión duró más de 50 años. Saltamos en el tiempo y nos plantamos en la batalla de Accio en el 31 a.C. Marco Antonio se encuentra en plena aventura con Cleopatra, como ya te expliqué en el vídeo que te dejo también aquí arriba.
Tras esta derrota, Marco Antonio se quita la vida, y así es como Livia llega a ser emperatriz. Octavio, sin nadie que se opusiera a su poder, fue nombrado emperador de Roma, pasando a ser conocido como César Augusto. Livia fue un gran ejemplo de matrona romana, sencilla, modesta y cuidadora tanto de su hogar como de su familia, llegando incluso a tejer ella misma la ropa de su esposo. Por su parte, Augusto erigió a Livia una estatua pública como muestra de su amor y confianza. En la intimidad, ella hacía y deshacía, administraba las fianzas familiares y tenía protegidos a los que colocaba en puestos oficiales. Además, Livia se centró muchísimo en la educación de Tiberio y de Druso y les inculcó la virtud que tanto alababa el pueblo cuando se dirigía a ella. Sin embargo, parece que este ideal de madre y esposa romana tenía un lado oscuro. Y es que históricamente ha recaído sobre ella la sospecha del envenenamiento de varios familiares biológicos de Augusto con el objetivo de que Tiberio le sucediera y asegurar así su posición una vez fallecido su marido. Estas posibles víctimas fueron Cayo César y Lucio César, hijos de Julia con Marco Vipsanio Agripa, nietos naturales de Augusto y sus hijos adoptivos. No obstante, ambos fallecieron en contextos bélicos y lejos de Roma, por lo que es poco probable el envenenamiento a distancia. Y Agripa Póstumo, también hijo de Julia y Agripa, otro nieto biológico de Augusto e igualmente adoptado por él. Fue exiliado, encarcelado y finalmente ejecutado por sus guardianes, quizá por orden de Livia. Augusto terminó falleciendo en el año 14 después de Cristo, siendo sucedido por Tiberio, tal y como Livia parecía haber planeado. De esta rama nacerían también Germánico y Claudio, nietos de Livia, Calígula y Agripina la menor, sus bisnietos, y Nerón, su tataranieto. A pesar de que el poder pasó a Tiberio, Livia no estaba muy cómoda con la idea de ceder el poder y quiso seguir manteniendo su influencia en el imperio, tal y como había hecho con Augusto. Tiberio, si bien al principio sí aceptó la ayuda de su madre, poco a poco fue cansándose de la intromisión de su progenitora en todas sus decisiones. Livia parece que le recordaba diariamente que era emperador gracias a ella y que había convencido a Augusto para que lo adoptase como su hijo, y tuvo que aguantar esta situación durante 15 largos años más. A la muerte de Livia en el año 29, Tiberio ni siquiera acudió al funeral y ni permitió que el pueblo rindiese honores de ningún tipo. Se cree que esto pudo ser por el divorcio forzado de su primera mujer, Vipsania, para casarse con Julia la Mayor, su hermanastra. Este matrimonio fue completamente infeliz y quizá de ahí el rencor que Tiberio guardó a su madre hacia el final de la vida de esta. Por otra parte, su nieto Claudio, hijo de Druso el Mayor y Antonia la Menor, reivindicó la figura de Livia y la deificó en el año 41, nombrándola Diva Augusta y levantando una estatua suya en el templo de Augusto, además de celebrar juegos y carreras en su honor. Vamos, que ni siquiera su propia familia se ponía de acuerdo en cómo tratarla. Y hasta aquí el vídeo de hoy. En el próximo vídeo conoceremos la historia de Agripina la Mayor. Hasta entonces, un besote muy gordo y nos vemos muy pronto.